Muy buenos días para todos, gracias por acompañarnos y bienvenidos a nuestra conferencia virtual del día de hoy, donde hablaremos del uso de equipos de ordeño con sensores automatizados para el recuento de células somáticas. Mi nombre es Catalina Álvarez Escobar, coordinadora de proyectos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y hoy estaré acompañándolos en este espacio que tiene como objetivo fortalecer la industria láctea desde el sector primario, dando a conocer tecnologías para mejorar la producción láctea. Esta actividad es liderada por la iniciativa Clúster Derivados Lácteos de Antioquia, que acompañamos desde la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Este espacio se desarrolla además gracias al apoyo de la Cámara de Comercio e Industria de Hannover, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania y el proyecto Alianza Región. Quiero darle la palabra a Christoph Umigen, director del proyecto Alianza Región, al cual agradecemos este espacio. Christoph, bienvenido, te cedo la palabra. Muchas gracias, Cata. Estimados señoras y señores, queridos socios y compañeros de la iniciativa Clúster de Lácteos, en nombre de Alianza Región y la Cámara de Comercio de Hannover, me gustaría darles una cordial bienvenida a esta conferencia, la cual sin duda alguna es de gran interés para la industria. El día de hoy tenemos la oportunidad de realizar este evento con el fin de generar una transferencia de conocimiento dirigida por la señora Julie Beckert, quien nos hablará acerca de equipos de ordeño con sensores automatizados para el recuento de células somáticas, una herramienta para mejorar la detección de mastitis en actos lecheros bajo una visión y perspectiva alemana. La realización de este espacio se deriva de los buenos resultados obtenidos en el tercer Congreso de Derivados Lácteos, celebrando el mes pasado de octubre, en el cual contamos con diferentes conferencias, paneles y actividades enfocadas en el desarrollo del sector de lácteos y sus derivados. Para nosotros es muy gratificante poder promover este tipo de temáticas y más aún con expertos internacionales que propicien mayor desarrollo a los empresarios del sector de lácteos en nuestra región, pues nuestro propósito es fortalecer las capacidades y la competitividad de las instituciones. La conferencia de hoy será en alemán y contaremos con la traducción simultánea a español a cargo de la señora Yani Rodríguez. Agradecemos a nuestra conferencista, la señora Julie Beckert, por su apoyo y participación en esta jornada y también a nuestra traductora por transmitirnos esta valiosa información. Esperamos esta conferencia sea de su interés, brinde herramientas y estrategias significativas para el crecimiento del sector. Su numerosa presencia en el evento nos complace mucho y esperamos poder continuar propiciando espacios de este tipo, los cuales generan buenos resultados que permiten el fortalecimiento del sector, articulación y cooperación con otras instituciones. Nuevamente, una muy cordial bienvenida a todos. Muchas gracias. Bueno, ahora quiero darle la palabra a Carlos Mario López. Carlos es el jefe de desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, quien lidera el proceso de la iniciativa Clúster Derivados Lácteos y quiere pasar a darles un saludo. Hola Cata, hola Christoph y a todos un saludo muy especial. Brevemente quiero pues como contarles a todos que estamos muy contentos con este esfuerzo, en particular porque contribuye bastante a un reto que desde hace unos años nos planteamos en la iniciativa Clúster Derivados Lácteos y es acercarnos a la tecnología, ¿cierto? Gracias precisamente a este ejercicio que se está haciendo o que se viene haciendo con el programa Alianza Región, con la Cámara de Comercio, de Industria y Comercio Colombo-Alemana, la Cámara de Comercio de Hannover, en fin, pues podemos llegar conocimiento a todos ustedes que es muy valioso para seguir fortaleciendo, recuperándonos y buscando una competitividad. De manera particular hoy, gracias a nuestra invitada Julie Beckert, que nos va a contar sobre muchos temas de tecnología y temas asociados al progreso y a la digitalización de los negocios, en especial al proceso de ordeño, que es tan valioso para tener una mejor calidad, para tener una mejor
niveles de competitividad en la producción y pues así hacer que el sector crezca más. Entonces no quiero extenderme mucho, es solamente decirles que esa es nuestra última actividad que está dentro de la agenda académica del año en el clúster, pero seguramente el próximo año vendremos con mucho más contenido, igual las actividades van a seguir alrededor del Congreso, alrededor de transferencia de conocimiento y una agenda de proyectos que permitan fortalecer, por supuesto, las capacidades y esa labor empresarial que ustedes como unidades productivas, como empresas, como comercios vienen desarrollando. Entonces, no siento más, de verdad que muchas gracias a Alianza Región, a nuestra invitada Julie Becker, que hoy nos acompaña y nos va a enseñar mucho sobre esas nuevas tecnologías y esos nuevos retos que podríamos nosotros considerar para mejorar las condiciones de ordeño en este caso y que por supuesto nos va a hacer crecer mucho más la industria. Esos son pasos que nos van dando a nosotros poco a poco señales de cómo debemos ir orientando y de cómo debemos ir progresando y cómo debemos irnos adaptando a todas estas nuevas dinámicas de tecnología que hacen que retan a que nuestros negocios y nuestras empresas también se vayan apropiando de ellas. Entonces, bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y antes de presentarles a nuestra invitada, los invito a registrar sus preguntas en el chat de esta plataforma. Al final de la intervención abriremos un espacio para que podamos resolver todas las inquietudes que después de la intervención de Julie tengamos. Y entonces ahora, sin más preámbulos, les presento a Julie Becker. Ella es magíster en Ciencias Animales con estudios universitarios en Ciencias Equinas e investigadora de la Universidad Halle en Alemania. Señora Becker, bienvenida. Es su espacio en este momento. Ja, hallo, vielen Dank. Sí, muy buenos días y muchas gracias. Me alegro muchísimo poder participar en este congreso y primero que todo quiero darle primero las gracias al señor Emigeni y a todo su equipo y darle el agradecimiento por darme la oportunidad de participar y por su gran apoyo. Bueno, quiero abrir mi presentación un momentico. Un momentico. Bueno, hoy quiero hablar sobre todo lo que es la parte de valor genético en la raza Holstein o Holsteiner, como se dice en alemán, y voy a hablar sobre el potencial de los sistemas de ordeño automáticos y el recuento de células somáticas, y luego también hablar qué beneficio pueden tener los robots de ordeño en la economía colombiana. Por supuesto, en lo que refiere al respecto de Colombia, solamente me puedo basar en lo que se ha publicado en los estudios y la mayoría de ellos además son en español, así que discúlpenme en caso de que algo no sea del todo correcto. Bueno, en cuanto a la información colombiana. Bueno, voy a empezar con una visión panorámica de Alemania como productor de leche y luego voy a hablar sobre las diferentes razas en Alemania y sobre los sistemas automáticos de ordeño y también abordar de por qué Alemania sí es competitivo como productor de leche. Y luego, con base en esta información, voy a hacer una conclusión. Muy bien, comencemos con una visión panorámica. ¿Cuál es la posición de Alemania como productor de leche en el mercado internacional? Ustedes ven aquí que tenemos del año 2018 los mayores productores de leche y aquí Alemania estaba en el cuarto lugar después de Brasil y producía un tercio de lo que producen los Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de que nuestro país en área es mucho menor y que además en los últimos años tuvimos un cambio estructural en Alemania y esto se ve en que hay menos criadores o menos ganadores, eso lo vemos en la línea naranja, y también el número de tenencia de ganado o de vacas lecheras también es cada vez menor. Aquí surge entonces la pregunta, ¿cómo nosotros, a pesar de nuestra área de producción que es menor y número de vacas que a nivel internacional en comparación no son tan altas, ¿cómo somos? ¿Por qué somos tan competitivos? Bueno, entonces voy a abordar tres puntos centrales, por supuesto que hay otros más, pero aquí voy a hablar sobre estos
tres puntos centrales. Primero, sobre las razas de ganadería, de ganado en Alemania. Y, por supuesto, también todo lo que es la aplicación de tecnologías modernas que es indispensable para poder realmente aprovechar y tener una mayor producción. Empecemos con el punto 1. Primero, miremos cuáles son las razas lecheras y de doble propósito. 2020. Aquí tenemos sobre todo lo que son razas de lechera y Holstein, o en alemán Holstein. Sobre todo lo tenemos en el oriente de Alemania. Eso se debe a la historia que aquí tenemos las ganaderías más grandes, y en el sur de Alemania vemos bien abajo que utilizan de doble propósito, pero que también aquí hay que pensar que en esta parte de Alemania, especialmente en Baviera, que es este estado federado más grande, tiene ganaderías bien pequeñas. Es donde están las ganaderías más pequeñas. Pasemos entonces a el cálculo del valor genético. Historia de la estimación del valor de la cría o del valor genético en Holstein. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hasta 1997 solamente se seleccionaba según exclusivamente el rendimiento lechero, y después había otras características que eran cada vez más importantes y que se combinaban con otros valores genéticos o valores de cría. Y aquí se puede ver muy bien que siempre y todavía nuestro enfoque principal es el rendimiento lechero, es decir, la producción lechera. Y que además este rendimiento lechero dentro de la valorización genética sigue siendo el enfoque o la característica más importante. Aquí lo podemos ver muy bien. Por un lado, vemos el inventario de las vacas lecheras en Alemania desde el 91 hasta el 2019, son los puntos amarillos, y paralelamente la producción de leche en kilogramos. Y podemos ver muy bien que en los últimos años ha habido una reducción de la unidad de vacas lecheras en Alemania. Todo el inventario ha bajado en los últimos 30 años en un tercio, pero que la producción de leche se ha duplicado. Y eso porque lo que yo ya había dicho, no solamente seleccionamos según el rendimiento o producción lechera, sino también el fundamento, lo que es la ubre, la fertilidad, las características maternales en los terneros o terneras, y también lo que es el valor de cría relativa para lo que es las células somáticas. Y las células somáticas constan de diferentes células del sistema inmunológico y de otras, y las células inmunológicas, en el momento que haya una infección en la glándula láctea, pasa a ella y hay que combatirla, y por supuesto se encuentran también en la leche, y por eso entonces con el contenido celular somática nosotros podemos decir si hay una infección. Y este número de células somáticas realmente funge como un indicador de que si hay una infección o no. Por supuesto, ahora se puede preguntar por qué se mira la salubridad de la ubre o de otras características, porque no solamente nos enfocamos en la producción lechera. Por un lado, hay que decir que si creamos solamente para producción lechera, a largo plazo tenemos que contar con el hecho de que estas características funcionales van a desmejorarse. Y por eso, tanto la producción lechera como el número de células somáticas vamos a tener también tendencias genéticas negativas. Aquí lo vemos en la parte roja. Estos todos son características muy importantes en la parte económica, y esto tiene efectos sobre la productividad del ganado, de tal manera que en animales de alto rendimiento
pues al principio va a aumentar constantemente, pero ¿qué pasaría entonces? Habría mayor tendencia para la vaca a tener mastitis y también alto número de células va de la mano con una merma en la producción lechera. Por lo tanto, el potencial genético en el rendimiento lechera, por ejemplo, puede tener entonces una fertilidad mala o, por ejemplo, si tiene una fertilidad mala o la salubridad de la ubre no es la misma, puede ser negativo. Aquí podemos ver el progreso de la reproducción en la población Holstein. Holstein blanco y negro, después de la inseminación. Aquí podemos ver que a pesar de que ya no nos enfocamos solamente en la producción lechera, sin embargo, tenemos un aumento constante en la producción lechera. Esta es la línea naranja y esta es mucho mayor que características funcionales como, por ejemplo, fertilidad o características maternales en terneros y terneras, que son las 3 líneas de abajo. Aquí tenemos un progreso de cría, pero por supuesto podría ser todavía mejor. Aquí podemos ver muy bien cuál es el efecto positivo que tiene esa selección genómica sobre lo que es el desarrollo de cría. La selección genómica tiene que ser posible en el momento de nacer el animal. Podemos decir entonces cómo se va a desarrollar y qué es lo que va a heredar. Aquí, como próximo, hay que enfatizar que animales que se enferman siempre cuestan dinero. Y en cuanto al mastitis, tenemos que decir que en Alemania le cuesta 1.4 millones, 1.4 mil millones de euros anualmente. 1.4 millones de euros. Esto era del año 2012. Le cuesta a la economía alemana por enfermedades de mastitis. Aquí, por ejemplo, puedo ver la pérdida monetaria de una mastitis subclínica del contenido de células somáticas. Aquí podemos decir que tanto mayor sea el número de células somáticas, tanto mayor es la pérdida financiera. Y más allá de la mitad de estas pérdidas, porque se generan a través de mastitis en general, debido a una menor producción de leche, pues ya tiene uno merma. ¿Por qué? Porque hay inhibidores y además de eso, pues la vaca cuando tiene una inflamación en la ubre, por supuesto, va a dar menos leche y por lo tanto va a haber una menor producción de leche. Además de eso, todo lo que son los costos de mastitis son muy altos. Mastitis hoy en día son unas, o la enfermedad de la ubre y sobre todo la diseminación de los patógenos, por ejemplo, en caso de mastitis son los que crean mayor pérdida y son el mayor factor de sacar a parte de la ganadería o a parte de las vacas del inventario ganadero. Desde el punto de vista económico, pues hay que pensar si, por ejemplo, hay que llevarlo, se puede evitar llevar al matadero o no. Todas estas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta. Pues hay que consultar a los veterinarios, hay que comprar medicina. Todos estos son factores de costos en momentos de mastitis y también el tratamiento, pero también la prevención de mastitis son uno de las causas mayores para el uso de antibióticos. Y por eso hay que ser muy crítico en esta medicina, porque debido a ese mayor número de antibióticos, por supuesto que genera resistencia en patógenos contra diversos antibióticos. De hecho, ya existen. Y algunos de esos patógenos que ya son resistentes también son humanopatógenos, como Staphylococcus aureus, y también son para UNAMO. Entonces, en el momento de que el ser humano consuma una leche directa de esta, puede crear enfermedades que de pronto no se pueden, muy fuertes, y que de pronto ni se puedan tratar.
De tal manera que esta parte de la salubridad es muy importante. También hay que mejorar la resistencia a la mastitis por parte de la ubre y la resistencia de los patógenos. Reducir el consumo de antibióticos y, por supuesto, entre mejor sea la salud, pues mucho mejor es el bienestar del propio animal. También he escuchado que en Colombia esto es un factor importante de la mastitis. En la cría, debido a diversas causas, es difícil mantener, por ejemplo, las células somáticas. ¿Por qué? La genética, por ejemplo, o los factores externos no tienen tanta influencia como en la genética. Nosotros hablamos aquí de valores de 0.1 hasta 0.3, lo que es la parte de lactógenos. Entonces estamos hablando de la heredabilidad de la mastitis dependiente de patógenos, dependiendo de la mastitis clínica. Tenemos estreptococos, donde tenemos 0.02, o estafilococos coagulasa negativos, donde tenemos 0.10. Y, por supuesto, el sistema inmunológico de cada vaca reacciona de manera individual a los patógenos, es decir, 2 vacas diferentes, cada uno puede tener una reacción diferente al mismo patógeno. Y también hay que enfatizar aquí que la mastitis y que las células somáticas no se pueden definir bajo la misma característica, porque la correlación genética es 1, pero también es menor, por ejemplo, en la parte de lactancia, es del 0.65 y en la segunda parte de la lactancia es de 0.50. Y aquí también existen diferencias específicas de los patógenos, de tal manera que la correlación está en 0.27 y 0.63. Esto significa que el aumento de las células somáticas no es exclusivamente por la mastitis, sino también la variación y que se da en las células se da por otros factores, por ejemplo, estrés, traumas, otras enfermedades sistémicas, y además de eso depende también del número de lactación, en qué fase de lactancia se encuentran las condiciones climáticas, etcétera, de tal manera que aquí se trata de una cuestión compleja y que siempre el número de células somáticas son inequívocas para dar respuesta a todos estos síntomas. Además de eso, en Alemania, los contenidos de células somáticas solo se prueban cada 4 a 6 semanas y tan solo eso conduce a que sí tenemos un buen material de datos a nivel nacional, pero la información que tenemos por vaca y por lactación, por supuesto que son limitadas porque cada 4 o 6 semanas que se hacen las pruebas, hay mucho tiempo entre una prueba y la otra. Y por supuesto, en ese tiempo puede haber unas mastitis agudas, subclínicas, pueden darse en este tiempo y de pronto entonces ya no surgen, ya no se detectan después de 4 o 6 semanas y sin embargo estuvieron ahí. Y parece que entonces la vaca fuera más saludable de lo que realmente es. Y si una vaca enferma está en la manada, entonces ella también es una fuente de infección para el rebaño y esto no se puede subestimar. ¿Qué se puede hacer para mejorar lo que es la parte de la salud de la ubre? Entonces necesitamos muchos datos, cantidad y calidad de datos, tanto de animales sanos y enfermos. Además de eso, tenemos que ver cuáles especies diferentes hay de mastitis definidas de manera muy clara. Esto significa que tiene que tener un personal idóneo que conoce qué significa mastitis y a conciencia pueden realmente documentar según las definiciones cada aparición de mastitis o de enfermedad. Y además sería pues mucho mejor si hay un procesamiento electrónico de estos datos y si eso se hace de manera uniforme en todo Alemania. Pero eso sin duda alguna es difícil.
Pero si miramos una base de datos en Alemania y si tuviéramos una uniforme, entonces sí habría la posibilidad de combinar con otras características las células y ahí se podría aumentar la seguridad como se hace en los países escandinavos. Lamentablemente en Alemania en estos momentos no tenemos información a nivel nacional, por ejemplo, en cuanto a mastitis clínicas, de tal manera que no podemos aún proceder así. Pero la combinación de diferentes características no es indispensable para aumentar la seguridad, porque mientras se tenga el número de células somáticas que tienen una alta correlación con mastitis, se puede utilizar. Esto se puede tener cuando se tiene un pic de las células y las mastitis clínicas. Aquí también hay correlaciones genéticas de hasta 0.93, pero aquí también en este periodo determinado en el que se presenta una mastitis clínica, hay que tener datos de las células a disposición. Y ese es el problema actual que tenemos en nuestro sistema. Es decir, que la información de la vaca y de los contenidos células individuales solo lo tenemos cada 4 o 6 semanas. Y por supuesto, aquí es poco probable de tener las mastitis clínicas. ¿Por qué? Aunque esa también, la mastitis clínica, aún y sin el número de células somáticas, por supuesto, se puede detectar porque ya se ve en la parte física de la ubre y el malestar de la vaca. Pero, por supuesto, la persona tiene que estar experimentada para poder detectarla. Pero cuando es una mastitis subclínica no tenemos síntomas externos. Uno no se da cuenta del problema y de tal manera que tenemos durante mucho tiempo también individuos, o sea, vacas que son una fuente de infección, pero no vemos que tiene una mastitis subclínica. De tal manera que esto es muy importante. Aquí tenemos un diagnóstico bueno, pero en la estimación, entre mayor datos tengamos a disposición, entre mayor información tengamos a disposición, mejor podemos dar un resultado. Bueno, aquí tenemos los aspectos positivos y negativos de nuestra cría, que sí funciona bien. Y, sin embargo, aquí en lo que es el desarrollo de cría, por supuesto, hay mucho por hacer. Tenemos que tener información muy exhaustiva, poderla analizarla exhaustivamente. Bueno, y en el punto siguiente voy a hablar sobre la aplicación de tecnologías de ordeño innovadoras y tecnológicas. Así podemos entonces mantener los parámetros de salud del animal y aumentar la producción de leche. Voy a hablar sobre los sistemas de ordeño automáticos, que se llama roboter de ordeño. Por primera vez se integró en Holanda y desde entonces en Europa cada vez tiene más importancia. Estos sistemas automáticos de ordeño deben prácticamente ordeñar sin la mano del ser humano y de manera individual a cada vaca y es enriquecimiento especialmente en granjas con 40, 250 vacas. Ja. Gut. El tiempo de trabajo físico en comparación a aquellas granjas que se manejan de manera convencional puede mejorarse en 30 y 40%, es decir, reducir, de tal manera que el granjero puede tener más tiempo a disposición o aumentar el inventario del ganado y tener una mayor producción.
Y otro beneficio es que los parámetros de salud a diario de la vaca en cada proceso de ordeño se documenta a través del robot, de tal manera que aquí, los sistemas de robots de ordeño, además de ello, esos se limpian automáticamente después de cada proceso, de tal manera que se merman las infecciones y se detectan más fácil. Por supuesto, entonces esto también aumenta la producción de leche. Sin embargo, hay conformaciones desfavorables de la ubre, por ejemplo, ubres en escalera, siempre son un problema para el sistema automático. Pero a largo plazo hay que pensar que estos animales también pueden sacarse, por ejemplo, del rebaño para así también mejorar la cría y la parte genética de la ubre. Otro beneficio es que el robot también limpia la ubre y eso se hace de manera estandarizada. Sin embargo, el robot no sabe distinguir si la ubre realmente está limpia o está sucia, de tal manera que el entorno de la vaca tiene que ser de hecho limpio para que la vaca de por sí entre con una ubre limpia a donde va a ser ordeñada por el robot. Y ahí es importante que cada vaca también sea ordeñada por el mismo sistema de ordeño, la misma unidad de ordeño. También tenemos variaciones en la frecuencia e intervalos de ordeño. Por ejemplo, cuando el robot de ordeño tiene que ordeñar demasiados animales en un rebaño, entonces hay que bajar, por supuesto, hay que tratar de bajar el número de vacas que tiene que ordeñar porque esto puede tener también algunos efectos. Pero cuando usted tiene toda la información a disposición, entonces usted puede aplicarlo como indicador para poder detectar los problemas. Por supuesto, es así que el ordeñador, cuando ordeña de manera convencional, no se da, o sea, cuando está el ordeñador físicamente, él puede ver la ubre y al ver la ubre, él inmediatamente se puede dar cuenta si hay algún cambio en la ubre o no, y eso también es una alerta, lo que de pronto con el robot no se da. Entonces, de tal manera que aquí es muy importante la fiabilidad del sistema y la evaluación económica. Tenemos con los aparatos que recuentan automáticamente las células somáticas, aquí tenemos todavía algunas desventajas, pero esto se está tratando de mejorando. Bueno, aquí en cuanto al recuento de células, este aparato que recuenta las células realmente se puede integrar en cada proceso de ordeño. Hay un sistema de sensores donde hay un software y ahí entonces hay aparatos que están directamente en la producción y hay otros que están online, que están externamente del proceso de ordeño y luego son analizados a través de una software y se tienen datos de salud, se pueden dar alertas y se pueden dar recomendaciones. De tal manera que con este aparato de reconteo automático de células es realmente posible en tiempo real detectar la mastitis. Entonces, ahí diría uno, bueno, ya el granjero ya no tiene ni que velar por los animales porque a través de este sistema prácticamente él debería estar informado sobre la salud de la ubre, pero esto no siempre es el caso. Como ya les había dicho, el contenido de células pueden aumentar independientemente de que no haya mastitis debido a otras causas. De tal manera que el robot tiene
que poder detectar cuándo hay aumento de las células somáticas debido a mastitis. Tiene que generar una alarma. Para eso se necesita cierta sensibilidad y el robot también tiene que detectar cuándo las células somáticas han aumentado, no por mastitis, sino por otras causas. Y en este caso, el sistema no debe dar una alarma porque ahí tendríamos un falso positivo y eso no es lo que queremos. Además, no queremos estar informados innecesariamente sobre toda una serie de enfermedades que de pronto no son tan relevantes como la mastitis. Y además necesitamos una alta especificidad y eso es muy importante. Y ahí ISO en el año 2007 exigió de los sistemas de sensores que tenga una especificidad de 99% y una sensitividad de por lo menos un 80%. Pero ahora se da el caso que una alta especificidad condiciona una menor sensitividad y viceversa. Y además de eso también varían las características que uno quiere obtener en las células. Y aquí, lamentablemente, todavía no tenemos la confiabilidad y exactitud que predice la ISO. Y según estudios, por ejemplo, en la aplicación de online, tenemos en mastitis clínica valores individuales de los contadores de células y mastitis subclínica promedios móviles de valores. Aquí tengo una gráfica. Dependiendo de una especificidad de 80%, es decir, un 90%, tenemos sensitividades de 60-70% que todavía está bien para poder detectar mastitis subclínicas y para poder evitar falsos positivos. Aquí tenemos el promedio en 7 días. Ese es uno de los promedios. Aquí, dependiendo del grupo de patógenos, con una especificidad del 80%, llegamos a una sensibilidad de máximo 96%. Y si nosotros con la especificidad llegamos al 99%, solamente vamos a tener una sensitividad de solo el 8%. Y esa performance solamente lo vamos a tener después de un contenido determinado de células. De tal manera que estamos muy lejos de lo que nosotros deseamos y actualmente todavía tenemos que contar con muchos alarmas falsos positivos, sobre todo cuando se trata de la mastitis subclínicas. Y con eso se requiere de una aplicación dinámica de las diferentes estadísticas, de diferentes análisis. De tal manera que durante la lactación podemos tener una mayor especificidad para no tener permanentemente falsos positivos. Y pues contamos de que sí se van a pasar por alto algunas mastitis subclínicas, pero sin embargo es mejor, podemos de todos modos de esta manera detectar más mastitis subclínicas. Por ejemplo, las que son secas, aquí entonces se miden los contenidos de células con una alta especificidad y sensitividad. Ahí tendríamos muchos falsos positivos, pero esto solamente en un periodo muy corto. De ahí en adelante reconocería todas las mastitis y que ojalá estas mastitis se puedan entonces tratar y no pasar a la siguiente lactancia. No podemos jamás olvidar que, por supuesto, la parte externa es muy importante, las condiciones externas imperantes. Eso pues siempre es el caso.
Pues en este campo todavía hay mucho por investigar, en la parte de sensores. Por supuesto, también el software va a mejorar, pero es importante que los aparatos de reconteo de células sean mantenidos por parte del granjero y que además es importante para tener datos confiables. Y ya llego entonces a la conclusión. Aquí he incluido a Colombia y primero quiero enfatizar que un programa para mejorar la salubridad de la ubre tiene que ver con la parte de la genética, pero también del manejo. Y esto tiene que ser integrado en el sistema de robots de ordeño. Es más fácil implicarlos e integrarlos porque con ellos vamos a tener muchos datos a disposición por individuo de vaca y por lactancia. Y lo tenemos directamente in situ y esto es más económico. Y por supuesto, en Alemania hay, como les había dicho, de cada 4 o 6 semanas es una prueba de leche y estas pruebas son importantes. Es importante hacerlo periódicamente. Eso es una gran ventaja frente a países donde no se hace. Y me parece que en Colombia lo que yo entendí es que no se hacen, excepto algunas industrias sí miden las células somáticas, pero que no se hace periódicamente en todo lado, de tal manera que hay mucho por hacer. Y sí, es decir, con estos sistemas realmente se puede detectar mucho más fácil la mastitis. Cada patógeno tiene virulencias diferentes. Y por eso las reacciones diferenciadas, hay reacciones diferenciadas del sistema inmunológico y esto se refleja nuevamente en el aumento de las células somáticas y por ello existe la posibilidad con base de estas características específicas hacer, según el patógeno, diferenciación de diferentes patógenos o detección temprana de la mastitis antes de que aparezcan síntomas clínicas. Es decir, bueno, ¿dónde están los patógenos? Y poder tomar medidas para mejorar. En Colombia, la leche en los diferentes estudios siempre se habla que el contenido es excelente, pero que también habla de que las condiciones imperantes, por ejemplo, ya las condiciones no son, o las partes de acopio están lejos del área de producción y, por ejemplo, eso no es tan bueno en cuanto a la seguridad alimentaria y que la leche es muy buena en contenido, pero las condiciones imperantes no siempre son las mejores. Y parece que en Colombia tienen un problema mucho más grande con mastitis y que es muy difícil de controlar, por lo que no se hace una auditoría o una prueba periódica, ni se tiene tantos datos de información a disposición. Y en los estudios demuestran que los patógenos, como son ordeñados entonces a mano, entonces se pasa de una vaca a otra debido a la falta de higiene de la mano del ordeñador. En cambio, el robot tiene un autolavado de tal manera que esa parte se podría mejorar muchísimo más con un robot de ordeño. Pero por supuesto, importantísimo e indispensable que las condiciones externas estén bajo todos los aspectos higiénicos. Eso es, por supuesto, la influencia climática también es muy importante, por ejemplo, en la época de lluvia, que hay mucha lluvia, pero por supuesto todo esto se puede mejorar con la integración de robots de ordeño. Entonces, valdría la pena pensar sobre ello. Algunos
por ejemplo, en el Staphylococcus aureus o también en algunas cepas Streptococcus, sabemos que podemos a través de ellas detectar la mastitis en el estado inicial. Podemos tratarlos y con ellos también controlar el rebaño. Y de esta manera, la pérdida financiera se reduce. Y después de la terapia, podemos documentar exhaustivamente todo el proceso de regeneración para así recopilar datos. Pero esto es importante, también documentar el contenido de las células de manera más exhaustiva y así podríamos tener mayor seguridad sobre la salubridad ubre. Para integrar todos los Holstein que están en Colombia, por supuesto, tendrían todas las granjas que tener una oportunidad de reconteo de células somáticas. El granjero, debido a los datos de salud de cada vaca, el granjero puede decir cuál vaca es más sensible a esta enfermedad y es las que sean más sensibles sacarlas del rebaño. ¿Por qué? Porque siempre van a tener mayor tendencia y mayor riesgo y a tener mastitis y por ello también menor producción de leche. Con todos esos datos se puede sacar esta información. Y esto, pues, sin duda alguna tendría, en términos generales, una mayor influencia en mayor productividad. Y el potencial que podría tener en la vaca realmente se puede aprovechar se puede aprovechar debido a mantener una mayor salubridad de la ubre de la vaca. Y además el sistema de robot le rebaja el tiempo de trabajo al granjero de tal manera que tiene una mayor flexibilidad en su horario de labor y si quiere seguir trabajando al mismo tiempo, pues aumentar su inventario. Nosotros realmente tenemos en Colombia granjas en que aún con aumento de animales podrían mantenerse la producción de leche igual y tener mayor tiempo a disposición y con eso llegar a tener una mayor competitividad. Por lo tanto, sí vale la pena pensar de incluir un sistema de robot de ordeño y a largo plazo, sobre todo frente a nuevos tratados de libre comercio con regiones cuyas exigencias de higiene son más alto y que, por ejemplo, en la Unión Europea, donde exigen un número determinado de células somáticas, por supuesto, el ordeño por robot sería de gran ventaja. Además, es un factor muy importante para crecer económicamente, poder ser más competitivo a nivel internacional con precios menores y tener una tecnología de ordeño mucho más eficiente. Pienso que en Colombia todavía hay mucho potencial a disposición para aprovecharlo, pero hay que invertir para modernizar. Pero he leído que sí hay algunos que sí se han modernizado. En el país ha aumentado la demanda de la leche y se espera que la demanda sea mayor y por eso el Estado y la empresa alimentaria en Colombia quieren intensificar la producción lechera de tal manera que aquí sí puede haber por lo menos empezar con un sistema de robot en una granja colombiana con las mejores condiciones en torno. Como les dije, en Europa también se empezó con uno, en Holanda, y en el momento que haya entidades, tanto granjeras, asociaciones o de investigaciones que estén interesadas en este sector, por supuesto, aquí ellos todos van a encontrar una mejoría. Bueno, y con ello quiero terminar mi presentación. Espero que haya despertado el interés en esta temática y muchísimas gracias también a la intérprete por su apoyo
y pues estoy muy dispuesta para responder sus preguntas. Bueno, entonces proseguimos a dar respuesta a unas preguntas que nos lanzan desde la plataforma. Pregunta número 1. Al momento de la toma de la decisión, esta recomendación de tratamiento la genera el sistema, pero ¿en qué basa la decisión del tratamiento? Cultivo, historial de mastitis de la vaca, tipo de patógeno o otros parámetros se toman en cuenta. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber es ist... No sé si entendí muy bien la pregunta. ¿Ya? Sagen Sie noch mal bitte, Frau Rodriguez. Nein, soll ich die Frage dann nochmals? Ja, bitte. Un momentico que voy a leer otra vez. Also es ist ja so, dass man eben anhand dieser Daten... Se da el caso que con base en los datos, en el momento que se le da una alarma, porque se pasó un umbral, en general son 100.000 células por mililitro de leche, entonces ahí nos demuestra que podría haber una enfermedad, pero en general se requiere, por supuesto, aclaraciones adicionales. Por ejemplo, si se ve que es una mastitis clínica o si es una mastitis subclínica, donde no se ve, hay que hacer un test adicional para ver cuáles son los patógenos. Por ejemplo, hacer una investigación microbacteriológica, así se hace en Alemania, y con base en eso, pues ya se sabe cómo se va a tratar la vaca, y hay que documentar bien el proceso de regeneración para ver qué tan efectivo. Por ejemplo, con E. coli bacterias, se ha demostrado que el tratamiento con antibiótico, por ejemplo, no conlleva a que la enfermedad se sane más rápido, ni tampoco conduce a que la ubre mejore más rápido. Y en general, en infecciones por E. coli, estas enfermedades son agudas, se presentan agudas y después, espontáneamente, después de 8 días ya sanan. Por eso, en este caso, el tratamiento por antibiótico no sería el idóneo. Estas cuestiones es lo que sí se puede estimar al tener la información del contenido de células diario y diario. Tenemos entonces curvas diarias y con base en eso podemos ver qué tan fuerte aumentan el número de células. Por ejemplo, las curvas de contenido de células con E. coli aumentan con los síntomas clínicos, pero bajan también muy rápidamente, de tal manera que se acercan al producción nivel anterior. En cambio, con Staphylococcus aureus, antes de tener síntomas clínicos, empieza a aumentar el número de células y durante largo tiempo siguen siendo altas en comparación al contenido de células del rebaño sano. Por supuesto que no siempre se tiene la reafirmación de cuál es el patógeno que se tiene, porque los patógenos entre sí pues son similares en cuanto al aumento,
de células somáticas. Muchas veces no hay una gran diferencia, pero sin embargo sí se puede ver bien si es una enfermedad aguda o aguda crónica o subaguda, y eso se puede evaluar mucho mejor cuando realmente se ve cuáles han sido las enfermedades, se tienen documentado cuál ha sido el proceso, y ahí se puede detectar mucho más fácil si son mastitis subclínicas o clínicas, cuáles son los patógenos, porque en Staphylococcus aureus, cuando se ve que de pronto la leche, que aumenta el número de células, ya se sabe que aquí en esta, y la leche también se merma, entonces ya se sabe aquí hay algo. Con el Staphylococcus aureus, ya eso indica de que este patógeno ya ha causado una mastitis subclínica que ya está ahí. Y este patógeno es muy testarudo, puede destruir el tejido, y ahí, por supuesto, pues hay que tratarlo. Pues no sé si con esto he respondido más o menos la pregunta suya. Sí, Julie, está muy bien. Segunda pregunta. ¿Han cuantificado la mejoría en el éxito del tratamiento que tiene la detección diaria de cambios en los recuentos de células hemáticas versus la detección mensual por control lechero rutinario? Das ist eine sehr, ja, mit der Milchreifenprüfung. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und Esa pregunta es muy buena. Y de hecho ya existen algunos estudios al respecto, pero que no solamente se realizan por el reconteo de células somáticas. Yo ya les había abordado el estudio, no dije cómo se llamaba, pero de algunos colegas, de unos colegas de años anteriores. Ellos, por ejemplo, compararon las tasas de detección. ¿Será que podemos mirar mi ponencia otra vez? ¿Mi PowerPoint? Voy a liberar mi pantalla. Un momentico. Aquí ya la tengo. Yo abordé brevemente este estudio. Aquí se da el caso. En el año 2018, Tang y colegas ya supervisaron cuál es la tasa de detección, es decir, con qué continuidad se detecta una enfermedad de la mastitis y cómo se diferencia entre el RLP, es decir, es que la vaca por lactación durante se somete a esa prueba 4 veces, pero también tenemos vacas que tienen 10 sobre el contenido, 10 pruebas sobre el contenido de células, y tenemos también el aparato online de contador de células que lo hace una vez al día en el ordoño, y ahí vemos que en las auditorías de rendimiento de leche, dependiendo de los días de pruebas, en uno solamente se detectó el 47%, en el de 10 días 75%, y en el aparato que las cuenta online, pues es mucho más alto, detectó un 84%, y eso solamente en un ordeño, en el último. Cuando tenemos los robots de ordeño, donde tenemos ordeños entre más o menos 2.5 más o menos, aquí el potencial, sin duda alguna, ya lo tenemos con los sistemas de robot. Habría el potencial para poder detectarlo con mucho más
digamos, mucho más a tiempo. Espero que con ello haya podido responder tu pregunta, pero con mucho gusto les voy a poner también a poner a disposición la información. Desde un chat nos reportan, Julie, que es muy bueno el dato que nos estás brindando. Una tercera pregunta es, ¿el ordeño con robot permite disminuir la mastitis en la vaca? Wenn man entsprechend natürlich auch Sí, miren, según granja, según condiciones imperantes externas, según el manejo en cada granja, por supuesto, hay estudios que demuestran que por lo menos el primer año después de introducir los robots con aparatos de reconteo de células somáticas o con solo robots, que el número son mucho más altos, que por tendencia aumenta el reconteo de células somáticas, pero probablemente eso tiene que ver con el hecho que hay algunas vacas en el rebaño que de pronto no se ajustan por su conformación de la ubre, no se ajustan muy bien al robot y por lo tanto no se pueden ordeñar muy bien. Y como ya les había dicho, este sistema tiene el problema de que las vacas, cuando tienen una mayor presión en la ubre, entonces pues cae más leche alrededor, eso conduce a tener mayores patógenos y con esos mayores patógenos se pueden infectar otras vacas, de tal manera que esa problemática, por supuesto, también existe en los robots, pero sin embargo tienen muchas ventajas. Pero esto no se puede decir para todos, esto no es válido para todos. Siempre hay diferentes resultados en los diferentes estudios, dependiendo del rebaño, dependiendo de la granja. Yo no hice mi ponencia porque quiero vender un robot de ordeño, sino porque realmente estoy convencida de que esto mejora la salud de la ubre. Si realmente se tiene la posibilidad de mirar los parámetros de rendimiento constantemente. Y yo he tenido experiencias muy positivas, la he escuchado de personas que utilizan los robots de ordeño. Y es por eso que yo sí pienso, si no hubiera hecho esta ponencia, yo sí pienso que el ordeño con robot, por supuesto, tiene sus beneficios. Yo por lo menos estoy convencida de ello. Perfecto. Y para terminar, la última pregunta, nos dicen ya desde el lado de la nutrición, nos preguntan si desde los metabolitos secundarios como los taninos y las saponinas en algunos forrajes o materias primas, ¿sabe usted si estos tienen algún efecto en la disminución del número de células somáticas en la leche? ¿Cuál podría ser el efecto de estos metabolitos sobre la salud de la ubre? Also, man kann natürlich mit den Melkrobotern. Por supuesto que los robots de ordeño, con base en otros parámetros, puede uno sospechar de que hay enfermedades, por ejemplo, en las proteínas, en las partes de grasa, pero lamentablemente no estoy muy informada en esa dirección, o sea, en este tema no puedo decir mucho al respecto. Pero sin duda alguna, el robot, sin duda alguna, tiene una gran influencia sobre la salud de la ubre. Por supuesto, integrar toda esta parte en mi ponencia no hubiera tenido tiempo. Mire, tan solo del tema que yo abordé fueron vistos someramente. Hay muchas cosas que yo hubiera querido decir más en detalle que no puedo, pero yo pienso que sobre todo en Colombia, por supuesto, hay muchos temas importantes e interesantes sobre todos estos temas,
También, por ejemplo, sobre robots en lo que es el pastoreo, en el pastoreo libre, como se tiene, por ejemplo, en Colombia, que la mayoría son extensivos. Muchas veces se ha detectado que, por ejemplo, la, digamos, se ha tenido ya algunos estudios, por ejemplo, sobre lo que son los robots en ganadería extensiva. De tal manera que al respecto hay mucho potencial por investigar además de eso, porque todo esto es muy nuevo. Cada día se está desarrollando más. Y porque no existen muchas granjas que tengan en Colombia un robot de ordeño y menos un robot con ese aparato de reconteo de células somáticas. Sin duda alguna, esto requiere de una inversión, pero pienso que a largo plazo vale la pena. Perfecto, entonces ya para cerrar, Julie, te agradecemos muchísimo habernos brindado esta información tan valiosa el día de hoy. A ustedes, los que nos acompañaron, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, a las entidades que lideraron esta conferencia. Esperamos poder seguir generando estos espacios para el fortalecimiento del sector lácteo. Para mí ha sido un placer poder acompañarlos el día de hoy. Que tengan un excelente resto de día.